Hola a todos, que el Señor les bendiga. Es un gusto dirigirme a ustedes mediante esta plataforma para hablar de la palabra del Señor. Confío en la suficiencia de la Escritura y que por medio de la exposición de su palabra cada vez seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oro para que nuestros corazones puedan estar atentos a escuchar su voz, a escuchar la voz de Dios y podamos arrepentirnos cuando tengamos que arrepentirnos y así también luchar para ir creciendo cada día en una vida que le rinda adoración por medio de nuestra obediencia. Y eso quiero hacer ahora, si me acompañan a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, oramos dándote gracias por tu misericordia, dando gracias por tu bondad y oramos para que en este tiempo que va a durar esta exposición, esta predicación, tú seas sustentando nuestro entendimiento, iluminándolo por medio de tu Espíritu. Y así también me ayudes a mí, que débil soy para hablar de tu palabra correctamente. Señor, si no es por tu gracia, puedo decir cosas que te ofendan, pero ayúdame a hablar fielmente y que en todo tú seas glorificado. Oro en nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar este sermón para dar la idea de lo que se va a desarrollar citando o señalando algo que es propio de la naturaleza humana. Los seres humanos tenemos emociones y no son tranquilas, sino que fluyen constantemente, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a un estímulo o de acuerdo a gustos complacidos o insatisfechos. El punto es que muchas veces las circunstancias toman dominio y nos llevan a una extrema felicidad que puede resultar en idolatría o a veces en un momento demasiado amargo que nos llevan a someternos en la oscuridad y en las tinieblas. ¿Cómo debería reaccionar un cristiano? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la reacción que un cristiano tiene que tener? Una reacción que tú y yo debemos de considerar. Bien, lo que vamos a leer hoy, lo que Dios nos va a hablar por medio de estos versículos que tenemos como texto base para esta exposición, es precisamente eso. Nos va a mostrar cómo deberíamos enfrentar propiamente tal una circunstancia difícil, dura, angustiante, desanimada. Y lo va a hacer por medio del libro de Salmos, libro poético, que es de alabanzas y de adoración a Dios. Es el himnario de la Biblia, así se le menciona en muchas ocasiones. Y no solamente trata este asunto, sino que permítanme mencionar a grandes rasgos cuáles son los contenidos de los salmos. Bueno, muchos salmos son mesiánicos, otros también son de lamentación, otros son testimoniales o de acción de gracias, otros son de peregrinación, otros que piden el juicio sobre los hombres y mujeres pecadores y pecadoras. También tenemos salmos penitenciales, que es de arrepentimiento, salmos de sabiduría o de sapienciales, y también salmos históricos. Como pueden ver, son varios asuntos, y para abordarlos todos ellos, también es un libro bien largo, es el libro más largo de la Biblia, tiene 150 capítulos que fueron recolectados, cada uno de estos salmos que componen estos 150 capítulos, alrededor de los años 1410 al 1450 aproximadamente antes de Cristo. Esto estamos hablando de fechas antes de Cristo. Bien, también están divididos en 5 secciones y cada sección tiene una idea central. Pueden hablar de muchas cosas y múltiples cosas, pero siempre se centran en una idea fundamental que desarrollan estos salmos. El salmo que nosotros vamos a ver cae en la sección 4 y que habla del agradecimiento o testimonial, un salmo testimonial, y fue escrito por el rey David, es el Salmo 103. Es un salmo de alabanza a Dios, un salmo que no sabemos cuándo fue escrito, en qué circunstancias fue escrito y la fecha de su escritura, pero lo que sí sabemos, lo que tenemos registrado y es
importantísimo tener claro que estos versículos que vamos a ver tiene como idea fija el llamado a una adoración agradecida. O sea, si hay alguien que es creyente y se considera creyente, lo que vamos a ver ahora nos está invitando a adorar a Dios agradecidamente. Este salmo, contiene 22 versículos y estos 22 versículos llaman a diferentes criaturas de Dios a adorar. Por ejemplo, los primeros 19 versículos de este Salmo 103 aborda la invitación de la alabanza de la raza humana a Dios. Luego de los versículos 20 al 22a, vemos que son versículos que invitan a la adoración, invitan a la adoración de la creación, a su creador. Y el versículo 22b podemos ver que es un cierre personal del rey David, el escritor de este salmo. Pero lo que podemos encontrar nosotros y enfatizar nosotros como la idea central de estos 5 primeros versículos es un llamado al corazón del creyente para agradecer y adorar a Dios por todas sus bondades. Lo repito, es un llamado al corazón del creyente para agradecer y adorar a Dios por todas sus bondades. Un llamado a ti y a mí, a adorar a Dios por todas sus bondades. Bien, como ya mencioné, es el Salmo 103, del versículo del 1 al 5. Vayamos allá, abramos nuestras Biblias para leer este salmo. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Titulé este sermón, Bendice al Señor. El título de este sermón es Bendice al Señor y lo voy a desarrollar en 2 puntos principales. El primero es oye, adora al santo y bondadoso Dios. Oye, adora al santo y bondadoso Dios. Y punto 2, adora por las bondades de Dios que recibes como creyente. Adora por las bondades de Dios que recibes como creyente. Bien, sin más preámbulos, vamos a nuestro primer punto. Oye, adora al santo y bondadoso Dios. Comenzando por el versículo 1 de este salmo, que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando uno lo lee sin el contexto, sin estudiarlo, aparentemente es una invitación a todo aquel que pueda escuchar, pero fundamentalmente y en el significado profundo o más exacto del primer versículo, cuando dice bendice alma mía, es un diálogo interno. Es un diálogo interno propio del que escribió este salmo. David estaba hablando consigo mismo. Se estaba mirando hacia adentro y estaba diciendo: corazón, alma, mente, adoren al Señor. Adoren y bendigan al Señor. David está estableciendo que su corazón tenía que poner la atención en Jehová, en Dios, en el Dios Padre, en el Dios Creador. Tenía que poner su mente en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso. Bien, y lo que dice a continuación, el versículo 1 dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Repite la idea. Bendice o bendiga todo mi ser su santo nombre. Y repite esta idea para señalar que bendecir no solamente es decir cosas bonitas, sino que tenemos que reconocer tanto con nuestras palabras, tanto con lo que pensamos y tanto con lo que sentimos la grandeza de alguien más. Y en este caso, y absolutamente podemos decir que ese alguien más es solamente Dios. Dios se merece toda la honra, toda la gloria. Y eso también implica el bendecir. Esta palabra bendecir implica arrodillarse y rendir homenaje, humillarse y rendir adoración, un reconocimiento corporal, mostrando que solamente la persona a quien tú te estás inclinando
es digna de adoración. Y esto solamente puede calzar en Dios. Y ya llevamos 2 veces que dice bendice y después bendiga al Señor. Pero en la segunda mitad del versículo 1 dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Hermanos, esto es clave porque no solamente nos está invitando a que nuestra mente, a que nuestro corazón tenga en mente a Dios de forma verbal o superficial, sino que también un conocimiento certero de lo que Dios es para poder adorarle. Está hablando del nombre santo de Dios, está considerando la verdad revelada de Dios por medio de toda su palabra, por medio de toda la escritura, que es que Él es santo. David está diciendo, ¿a quién debes de bendecir, oh corazón? Ese al santo Dios que vive por los siglos de los siglos. A Él tú debes de adorar. Pero, ¿qué es? ¿Qué es alguien al que se le llama santo? ¿O qué significa que sea santo? ¿Qué significa que alguien sea santo? Bien, como la mente judía está aquí totalmente impresa en estos versículos, necesitamos considerar que la palabra santo también tiene una connotación de ser apartado, pero no solamente apartado, sino consagrado, dedicado solamente para algo. Pero si definimos solamente eso como santo, quedamos cortos, porque lo que también está diciendo es que alguien no tiene pecado, alguien que está limpio completamente de la maldad que podemos ver en este mundo caído. Alguien que está completamente puro, alguien que en ningún sentido es susceptible a la maldad, alguien que en ningún motivo podría considerar tener un tipo de pecado en él. Eso es santidad. Y que no solamente se queda ahí, sino que también es parte de una hermosura, es parte de su belleza, es parte de aquel resplandor maravilloso y digno de ser admirado y contemplado. No solamente es una condición de sin pecado, no solamente algo que es inalcanzable y apartado, sino que también es algo que es bello y hermoso. Eso tiene en mente. Eso tiene en mente cuando dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y permítanme decir y adelantarme un poco que la naturaleza santa de Dios está revelada en todas las escrituras porque bastó un pecado de los seres humanos para que nosotros seamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, ser considerados indignos de entrar a la presencia misma del Dios santo. Un pecado, y de hecho es la misma naturaleza del Evangelio, que viene por causa de nuestro pecado y causa de la naturaleza santa de Dios. Eso es increíble. Por eso digo que lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras. Bien, pero hay una complejidad en este versículo cuando dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. En el Antiguo Testamento quizás no se consideraba el nombre de Jesús como el nombre por el cual nosotros podemos llegar a Dios y ser aceptados, pero sí en la profecía del Mesías. Sin embargo, antes de mencionar eso o desarrollarlo un poco más, podemos decir que el nombre que tenía en mente David era el nombre de Dios Padre, Yahweh, o el gran yo soy, o simplemente el yo soy, que también es una muestra de la revelación de Dios, porque es un nombre revelado por Dios a Moisés. Entonces, podemos ver que el nombre que está teniendo en mente David es el nombre de Dios Padre. Pero ahora en este tiempo de la iglesia debemos de saber que no hay contradicción de querer adorar al Padre, pero tenemos que adorar a Jesús. Tenemos que reconocer al Mesías prometido, anunciado desde los tiempos antiguos. El Mesías nos hace aceptados delante de Dios y por medio de ese nombre damos honra al nombre santo de Dios Padre. Solamente por el nombre santo de Jesús podemos ser aceptados. Solamente por el nombre santo de Jesús y su sangre y su sacrificio podemos
elevar una adoración digna de ser reconocida por el Dios Trino. Porque digo eso, en el Nuevo Testamento podemos ver que el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo lo dijo en muchas ocasiones, y también las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento nos hablan de que no podemos llegar al Padre, no podemos ser aceptados si no es por la fe en el unigénito Hijo de Dios, que también es Dios en sí mismo. Ahora, para dejarlo de una forma más simple, el nombre santo de Dios en sí mismo que tenía en mente David era Jehová. Pero para nosotros, para contemplar esa grandeza de Dios, es por medio de Jesús. Eso no quita en ningún sentido que la fe que tenía David pasaba por alto el anuncio del Mesías. Vamos a ver más adelante que en ningún sentido. David reconoce que solamente puede estar delante de la presencia de Dios por medio de la promesa de salvación que Dios había dado desde un comienzo en la persona del Mesías. Bien, pasamos al versículo 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todos mis... No, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Perdón, me había quedado en el primero. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya es la tercera oportunidad que está mencionando el bendecir al Señor. Bendice alma mía. Oye, corazón mío, no seas terco. Adora a tu Creador, adora a tu Salvador. Adora al Dios único y verdadero, que es santo por toda la eternidad. Está diciendo que tus afectos, que tus anhelos estén centrados en la gloria del Señor y que tus fuerzas se desgasten solamente para honrarle a Él. Qué fuerte, pero es la intención. Repite 3 veces esta misma idea. Y en la literatura hebrea, repetir 3 veces algo es un énfasis claro de algo que es totalmente importante, totalmente urgente ponerle atención. Bien, el versículo 2, en la segunda mitad dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No solamente apela al carácter santo de Dios, no solamente apela a su nombre, a su condición soberana de Dios, sino que también apela a los actos de gracia que derrama constantemente a las personas que creen en Él, a su pueblo, a los que Él ha decidido bendecir. Lo que tú has recibido de Dios, está diciendo David a sí mismo, lo que tú has recibido de Dios, considéralo para que eso te impulse a dar gracia a Dios por cuántas bondades ha derramado a tu vida. Bien, ¿y cuáles son estos favores o dones, actos de gracia que Dios entrega? Son los que desarrolla del versículo 3 al 5. Y los voy a mencionar brevemente. Y dice el versículo 3, el perdón de los pecados, también el sanar dolencias. El versículo 4, rescatar del hoyo tu vida, que es la liberación de la muerte. Y también los abundantes favores y la abundante misericordia. Y el versículo 5 es sustentar la vida, que sacia de bien tu boca. Sin embargo, como dije, pues estos son asuntos terrenales, pero también son espirituales. Y los vamos a desarrollar un poco más adelante. Y antes de pasar a nuestro siguiente punto, me gustaría ilustrar lo que he dicho de la forma siguiente. Cuando la sociedad se entera de una persona caritativa que tiene mucho dinero y que busca hacer el bien a las personas, ¿qué es lo que hace? La reconoce, enmarca sus virtudes y lo transmite de diferentes formas. Algunos se vuelven figuras públicas, otros quizás por redes sociales, pero el punto es que la gente lo reconoce y le demuestra la gratitud. Pero hermanos, yo quiero hacer una comparación. Si eso hace personas incrédulas, si eso hace un mundo caído, con personas que hacen actos de bondad, pero son también pecadores e imperfectos y que en ningún momento son santos, ¿cuánto más
los que sí han recibido la bendición de alguien santo, que es inigualable, que es comparable y que todas sus obras no se pueden comparar con nadie o con nada de lo que alguien haga, ¿cuánto más deberíamos decirnos a nosotros mismos, bendice a Dios, bendice a tu Señor? ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos? ¿Cuánto más deberíamos estar enfocados en alabar a Dios por todo cuanto Él es y por cuánto Él ha hecho a nuestra vida, por cuánto Él nos ha bendecido? Bien, Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:11. Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí el Señor Jesús estaba desarrollando o en medio de una discusión, o en medio de su sermón, mejor dicho, estaba desarrollando la idea de muchas veces la autojusticia y el considerarse mejor que otro e ir en desmedro de la persona que consideramos que es inferior a nosotros en su justicia. Y pasa por el sentido de que como nos consideramos tan autosuficientes, nos volvemos arrogantes y no nos humillamos en adoración. Y luego queremos un buen trato con las personas, siendo que uno es injusto. Bien, aquí en el versículo 11, en el contexto de la oración y la regla de oro, Jesús dice, bueno, si ustedes que en ocasiones que tienen hijos, personas que tienen hijos, ustedes que muchas veces sus hijos les piden cosas a ustedes y hacen buenas obras, ¿cómo Dios, cómo el Dios que es santo y bondadoso no va a hacer cosas buenas a sus hijos, a quienes constantemente Él está oyendo? Ahora lo último es un énfasis mío. Pero el punto es, aquí Jesús está haciendo una comparación de las obras humanas, una comparación con las obras de Dios Padre, o las obras divinas. Hay una gran diferencia y por lo mismo deberíamos ser agradecidos. Deberíamos correr en agradecimiento a Dios y recordarlo constantemente. Bien, por lo mismo, quiero señalar que si puedes distinguir tan solo uno de los beneficios que mencioné hace un momento atrás, si puedes reconocer al menos uno, debes reconocer que debes de adorar a Dios. O sea, si reconoces eso, debes también reconocer que necesitas adorar a Dios, porque sabes que eso es gracia de Dios para tu vida, eso es amor de Dios para tu vida, eso es amor de Dios, un amor que no se puede comparar, un amor que no puede igualarse, que nada de lo que hagamos se puede llegar a nivelar o llegar a la misma altura, anchura y profundidad del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Porque Él es un Salvador glorioso, un Salvador lleno de amor. Hermano, si puedes distinguir esto, toma esa gracia en tu corazón y ocúpala como un arma para estos días malos que mencioné en algún momento, en el comienzo del sermón. Tómala como un arma para enfrentar tu corazón, muchas veces idólatras, susceptible a la frustración, susceptible al desánimo, susceptible al egocentrismo, susceptible a la idolatría. Tómalo como un arma y recuérdate la gracia de Dios que has recibido. Bien, no solamente te quedes ahí, sino piensa que esta gracia la puedes disfrutar solamente por la persona de Jesucristo, por medio de su evangelio, por medio de la fe que ha sido derramada en tu vida por la obra del Espíritu Santo. Eso debería alentar tu vida a adorar a Dios. Ahora, pasando y avanzando, si se fijan, el salmista tiene un orden y comenzó desde el carácter de Dios, pasa a sus beneficios y luego va a empezar a enumerar los beneficios que Dios ha entregado. Lo que nos da lugar a nuestro segundo punto, que es adora a Dios por las bondades que recibes,
adora por las bondades de Dios que recibes como creyente. Adoras por las bondades de Dios que recibes como creyente. Y esto va de los versículos 3 al 5. Versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Este versículo 3 comienza con el mayor de todos los beneficios. Una de las cosas que nadie más puede hacer, solamente Dios. Dios puede perdonar todas las iniquidades. Solamente Dios puede expiar, quitarte, limpiarte de todas las maldades en los términos espirituales. Solamente Dios puede purificar tu alma. Solamente Dios puede entregar eso. ¿Por qué? Porque de Él viene el Evangelio. Porque de Él viene la gracia. Porque de Él vienen los medios para ser perdonados. Cuando aquí David señala que solamente Dios es el que perdona sus iniquidades, David tiene presente el testimonio también de su perdón. El perdón que recibió cuando pecó como un mentiroso, como un engañador, como un adúltero, como un homicida, y le quitó la esposa a uno de sus soldados y la tomó por mujer. El pecado con Betsabé. Siempre se menciona ese pecado porque es un pecado espantoso que tiene en memoria el rey David. Y no es mal agradecido para decir y olvidarse del perdón de Dios. Sin embargo, no podemos pensar que David solamente consideraba ese pecado en su vida y que no tenía otro, sino que dice que su pecado siempre está delante de él. Incluso en el mismo Salmo 51 dice que en pecado fue concebido, en pecado lo concibió su madre. Y además podemos entender que David sabe perfectamente de la depravación humana. Sabe que si Dios no está con él, no va a gozar de la presencia de la salvación, o la presencia de Dios que permite disfrutar la salvación y el perdón. David tenía terror en olvidar el gozo que produce la salvación y no sentir y no experimentar y no estar anclado en la verdad de la salvación de Dios. Lean el Salmo 51. Pero también podemos ir al Nuevo Testamento y ver cómo Efesios 2 dice que todos están muertos en delitos y pecados. Y también en Romanos 3 nos habla de la corrupción humana, de la naturaleza humana. Entonces no es algo solamente propio de David, sino que es algo que abarca toda la naturaleza humana, a todo ser vivo. Perdón, a todo ser humano. Eso quise decir. Bien, por eso es vital recordar este beneficio. Este es un acto que solamente Dios puede sostener. Solamente alguien que viene traído por el Evangelio, por la verdad de Dios proclamada, alguien que viene porque el Espíritu Santo le entrega la fe para reconocer que Dios es Salvador y que Dios es perdonador. Solamente alguien que es cautivado por la verdad de Dios puede venir a decir: Él perdona todas mis iniquidades. Y David lo tenía en su corazón bien claro. No sé tú que me estás escuchando, ¿reconoces esta gracia de Dios? Esa gracia de Dios que perdona, esa gracia de Dios que te expone tu pecado, pero te dice: yo morí por ti y necesito que vengas en arrepentimiento y fe para quitarte tu pecado. El Dios de la Biblia perdona todas las iniquidades. Hermano, hermana o persona que me escucha, si no eres creyente, el Dios de la Biblia perdona todas las iniquidades. Porque si quedara una iniquidad, si quedara una perversidad, un pecado, si quedara tan solo uno, no seríamos aptos para entrar al reino de los cielos. Como mencioné hace un instante atrás, bastó solamente un pecado a Adán y Eva para que toda la creación o de manera cósmica fuese afectada por el pecado. Solamente bastó un pecado para que todos estuviésemos echados fuera de la presencia de Dios. Por eso dice todos los pecados.
Y por eso mismo podemos decir que en el anuncio del Evangelio del Antiguo Testamento, Dios prometía redimir a su pueblo de sus pecados. A todo aquel que creyera en Él, lo iba a redimir de sus pecados absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios proveería para eso por medio del Mesías. Y es lo que hizo en la persona de Cristo. Cristo en la cruz tomó todos los pecados de las personas que vendrían a Él en arrepentimiento y fe. De todos los escogidos de Dios vinieron a Él en arrepentimiento y fe, y todos esos pecados estaban en Él. En la cruz, cuando Dios Padre lo estaba enjuiciando y Jesús estaba tomando nuestro lugar. En el anuncio del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento que hablaba sobre el Evangelio, tenía considerado esto. El pago, no solamente anunciando que Dios va a salvar, sino el pago que se tendría que sufrir. Solamente Él puede hacerlo. Son los pecados pasados, presentes y futuros, por los cuales pagó el Señor para volvernos completamente santos delante de su presencia. Quizás, como ya mencioné, David no tenía en mente esto, no tenía en mente la persona de Jesús, la persona del Mesías propiamente tal, porque obviamente David nació antes de que Jesús viniese en carne. Pero aún así él creía en la promesa de Dios, que era por fe, la promesa de Dios que demanda fe, para ser perdonados y ser salvados por medio del Mesías. Hermano, podemos decir que Dios es quien perdona tu vida. Y después de esta dicha, de esta gran bendición, viene todo lo demás. Teniendo ese perdón, teniendo esa gloriosa dicha, viene todo lo demás. Y podemos ver también poder en todo lo que nos sigue narrando los demás versículos. Y el versículo 3 dice, versículo 3, la segunda mitad, es el que sana todas tus dolencias. Nuevamente, hablándose a sí mismo, el salmista argumenta diciendo, enumera las cosas que Dios ha hecho por ti, y no solamente te ha perdonado, sino que te ha sanado. Esto, al parecer, no es una mera promesa, sino que es un testimonio. O no olvidemos que es un salmo testimonial, un salmo de acción de gracia, algo que se ha recibido. Entonces, David está hablando de su experiencia personal, su experiencia de vida. Probablemente Dios le restauró su salud en un momento de enfermedad totalmente grave. Esto habla de una salud física, pero hermanos, no podemos quedarnos ahí, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos enfermado y cuánto quizás cristiano ha padecido enfermedades constantemente? ¿Y por qué Dios no le ha sanado? El punto no es quizás que Dios no ha sido fiel para sanar, sino que también a lo mejor nosotros no hemos sido sabios en interpretar. Dios sana todas las dolencias espirituales que ha provocado el pecado en nosotros. Viene hablando del pecado y después dice, Él sana todas las dolencias, sí, lo físico también, pero lo espiritual por sobre todo. Porque Él restaura el alma. Él restaura el alma completándola porque Él viene a morar a nuestra vida. Él viene a ser parte de nuestra vida. Él viene a ser nuestra vida. Él viene a completarnos, a restaurarnos. Él viene a llenarnos de paz. La paz de Dios, la paz que restaura, la paz que llena, la paz que completa, el shalom. Dios es esa paz y es por medio de la fe en el Mesías, en el Antiguo Testamento, hacia el futuro y nosotros mirando hacia atrás cuando en la Palestina del primer siglo fue nuestro Señor Jesucristo crucificado, pero también resucitado con poder y gloria. Hermanos, lo que está diciendo David lo podemos interpretar de esta forma, es decir, te invito, oh corazón mío, te invito a ti que me escuchas a ver la dicha de lo que es creer en el Evangelio y la suficiencia
de poder descansar en Dios, para que tu alma encuentre el vigor y la fuerza para alabar a Dios. Lo puedo repetir, te invito, corazón mío, te invito a ti que me escuchas a ver la dicha de lo que es creer en el Evangelio y la suficiencia de poder descansar en Dios, para que tu alma encuentre el vigor y la fuerza para adorar y alabar a Dios. Sus testimonios a nuestra vida son innumerables. Vemos la Biblia plagada de cuánta gracia demostró con muchos hombres pertenecientes a su pueblo, Israel, y a otros que también quisieron venir en arrepentimiento y fe en Él. Hermanos, así como David y todo verdadero creyente, la iglesia está en las manos del médico celestial. Los creyentes del Antiguo Testamento, fieles, genuinos y verdaderos en el Dios de la Biblia por medio del anuncio profético del Mesías, y nosotros que hemos sido bendecidos, la iglesia, bendecidos por el Evangelio y somos constituidos por el Evangelio del Señor Jesucristo, estamos en la mano del médico celestial. Hermano, puedo decir, Dios es quien sana tu vida. Hermano, podemos ver en este texto que el salmista prosigue con el siguiente beneficio que encontramos en el versículo 4. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. La primera parte del versículo 4 dice que rescata del hoyo tu vida. Primero pone en énfasis o en orden lo que Dios hace y hasta dónde desciende. Lo que Dios hace y hasta dónde desciende. Rescatar es redimir. En el lenguaje original de la Biblia, de este salmo, en este salmo dice redimir, que Dios redime a las personas. O sea, en el sentido específico del contexto bíblico, estamos hablando de una persona que es pariente cercana de otra y que legalmente necesita tener un vínculo para librarlo de una sentencia o de un mal que le viene. Esto es no solamente por un lazo legal, sino que también se paga un precio. Él rescata del hoyo tu vida. Ven la relación con la verdad profunda del Evangelio. No solamente nos está diciendo que redime o que rescata del hoyo tu vida, sino que está diciendo que Él paga el precio. Él paga el precio para rescatarte del hoyo. ¿Y cuál es ese hoyo que el versículo 4 está señalando? Que es la tumba, es el Seol, pero también en un sentido un poco más amplio habla del infierno, de la destrucción del alma. Si fuésemos solamente considerando los términos literales o terrenales, podríamos decir que la gente no podría morir, pero el creyente no podría morir, pero como nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad y debe de morir, a no ser que el Señor venga a arrebatarnos ahora, el versículo dice que Él rescata del hoyo tu vida. Como les dije, David estaba hablando en varios sentidos. Habla de su testimonio, pero también muestra la fidelidad de Dios al redimir a las personas, al redimir a aquel que viene a arrepentimiento y fe a Él, de acuerdo a lo que Él proclama, a lo que Dios anuncia, que la gente debe de obedecer, que el mundo debe de obedecer. Él rescata del hoyo tu vida. O sea, Él nos libera. Él nos libera de la muerte eterna. Él nos libra de que el Seol sea nuestra habitación permanente y nos coloca en una habitación eterna donde vamos a vivir por la eternidad. Podemos aplicarlo de esa forma, podemos verlo con ese sentido. Dios redime nuestra vida de que a pesar de que nuestro cuerpo caiga desfallecido, nuestra eternidad está con Él en su presencia, en su gloria, en su reino. Y que nuestro cuerpo va a ser restaurado completamente, porque si morimos hoy, mañana vamos a resucitar con Él cuando Él venga. Bien, podemos decir
decir que como creyentes podemos tener en mente que el precio para que esto fuese hecho ya fue pagado y fue por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Hermanos, esta redención libra de que la tumba sea nuestra morada y de que seamos destruidos en el infierno. Eso en cierta medida está diciendo. Es verdad, Dios salva muchas veces nuestra vida de peligros que nosotros desconocemos, pero por sobre todas esas cosas sabemos que nos va a librar, de la tumba y que esa tumba sea nuestra morada permanente y que sea la puerta para ir al infierno. Hermanos, Dios muchas veces nos guarda, nos cuida, pero por sobre todo debemos de considerar esta verdad. Y quiero detenerme un poco para decir que esta es una realidad que muchas veces, cuando el cristiano enfrenta situaciones difíciles, nos sometemos y quedamos cortos porque nuestra mente se llena de tinieblas, nos llenamos de pesares. Nuestra mente es atormentada, pero por eso es necesario recordar como el David y hacer como el rey David hizo acá. Decirnos las veces que sea necesario, bendice, bendice, bendice al Señor, recuérdalo. Es como decirte, anímate, oh corazón, y dale gloria a tu Señor, que es completamente un bendito Salvador. Me gustaría decirlo así, anímate y dile a tu corazón, oye, tú que gozas de la fe salvadora en el Señor Jesucristo, recuerda que es Dios quien redime y rescata tu vida. Bien, pasemos al versículo 4. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Estos favores hablan de la bondad fiel llena de amor de Dios. Y las misericordias hablan de la compasión de Dios mostrada de muchas formas, otorgándolas como adornos maravillosos. Y de hecho, podemos entender que lo que está diciendo aquí el salmista, lo que ha sido revelado, es que Dios rodea con bondades nuestra vida. Para donde miremos, Dios está demostrando su bondad. Y es cosa de preguntarnos cuándo hemos visto que nuestra vida ha sido desamparada por Dios. Cuando hemos estado en necesidades, ¿cuántas veces Dios no ha abierto puertas para bendecirnos, para ayudarnos? Dios es el que te corona de favores y misericordias. Las misericordias, el amor de Dios, su bondad y su compasión para tu vida va a ser algo que tú vas a llevar como una corona en tu cabeza. ¿Por qué? Porque es algo que Él prometió por medio de su pacto. Él va a estar contigo constantemente. Y no estoy hablando de vida de éxito, sino que estoy hablando que Dios es el que sustenta nuestra vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Porque habla de compasiones, de favores y misericordias. Habla de compasiones y misericordias. Habla en sentido plural. Es como si pudiéramos contarlas. ¿Podemos contar cada una de las cosas que ha hecho Dios? Aquí el salmista hizo un gran esfuerzo y comenzó con algunas cosas específicas, pero como pueden ver, está yendo hacia lo general. ¿Por qué? Porque son muchas, no se pueden contar. La gracia de Dios está completamente inundando nuestra vida. La gracia de Dios está llenando nuestros corazones. Hermanos, y esto no lo quiero dejar pasar porque es algo que está centrado en el Evangelio. ¿Por qué? Porque todo tiene luz y claridad por medio del Evangelio del Señor, por medio de la salvación que viene al creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque si no fuese por el Evangelio, ¿cómo podríamos decir que estamos rodeados de los favores y misericordias de Dios? Si alguien dice eso y se considera un incrédulo, es alguien que no conoce la verdad, alguien que no está en la verdad, alguien que se engaña a sí mismo. Pero a alguien que está en la verdad, que ha venido en arrepentimiento y fe y está en el Evangelio del Señor Jesucristo, puede decir con toda certeza que está rodeado lleno de las favores y misericordias de Dios. Si hemos creído en el Evangelio, estamos rodeados. Si no hemos creído en el Evangelio, decir que estamos llenos de las bendiciones de Dios es una contradicción.
Hermano, esta es una verdad que la iglesia disfruta. Es algo que tú y yo disfrutamos. Si yo soy un verdadero creyente, si tú eres un verdadero creyente, es algo que tú debes empezar a notar y ora para que Dios te pueda mostrar cuáles son sus favores y misericordias. Lo puedes ver en la Escritura, pero lo digo que ores para que el Espíritu te dé la sabiduría para entender, ver con claridad lo que la palabra de Dios dice y con lo que tú estás recibiendo constantemente. Bien, ahora no solo eso, sino que también es Dios quien sacia y que nos hace rejuvenecer. Hermano, podemos decir antes de eso que Dios es el que nos colma de favores y misericordias. Pero no solo eso, sino que también nos sacia y nos hace rejuvenecer. Versículo 5. Dios es quien nos sacia y quien nos rejuvenece. Versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O mejor dicho, el que llena de bienes tu boca o para adornarte. Y el que te sacia de bienes para adornarte. ¿Por qué? Porque la palabra que está traducida aquí como boca, en pocas ocasiones es traducida así. Mayormente es atavíos o adornos. Pero el punto es que Dios sustenta nuestra vida de alimento, de vestido, de calzado, de hogar. Dios es quien provee todas esas cosas materiales, pero no solo eso, hermanos. Debes de saber que el mayor bien que Dios entrega por medio de la fe en el Evangelio, el mayor bien es Dios mismo. Es poder disfrutarlo en nuestro corazón, saber que estamos reconciliados con Él y que en ningún momento y nada ni nadie nos puede separar de Él, porque Él es nuestro bien. Y todo lo que pasemos aquí es para su gloria, para llevarnos a ser como Jesucristo e impartirnos a nosotros más de Jesucristo, conocerlo más. No hay nada más, nada mayor que eso. La mayor bendición que podemos ver aquí en el Salmo es ser perdonado. Pero ¿por qué? Porque nos imparte a Dios, nos permite disfrutar a Dios. Hermanos, tú puedes comer, estar satisfecho un tiempo, pero encontrar esa satisfacción que implica esta palabra, solamente Dios lo puede provocar. Entonces, podemos considerar que el que sacia de bien tu boca, no solamente aquel que te alimenta. No, sí, Dios te alimenta, Dios va a proveer para tu casa, para tu mesa. Pero también debes saber que si eres creyente, Él proveyó para tu vida eterna. Y eso es una satisfacción que nada ni nadie te puede quitar. No puedes esperar que eso mengue. Por eso el salmista está diciendo, bendice alma mía al Señor, porque según el contexto, David estaba pasando momentos difíciles. Por algo no estaría diciéndose, bendice alma mía, bendiga mi ser y bendice nuevamente. No lo estaría diciendo. ¿Y qué es lo que provoca ser saciado? Un rejuvenecimiento. Y muchos intérpretes de la Biblia y predicadores señalan que esto es terrenal y físico porque señala esto el versículo 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero, bueno, antes de decir mi pero, estas cosas, esto es un simbolismo de fuerza, de velocidad, de juventud. Lo que está queriendo decir es que una persona bendecida y que está en el Señor, en la fe, en el Evangelio del Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento y ahora en la iglesia, debería envejecer y debilitarse más lento que alguien que es incrédulo. Debería ser. Y la verdad es que hemos visto testimonios de hermanos que tienen un montón de años, son bien mayores, pero son sostenidos por la gracia de Dios, porque Dios es quien los rejuvenece, pero también al interior podemos decir que Dios es quien nos fortalece y nos guía a perseverar en la fe para adorarle. Es Dios quien nos sacia y nos permite perseverar. Es Dios quien nos sustenta, nos alimenta espiritualmente para perseverar. Y no importa cuántos años tengas. No importa si eres joven, no importa si eres adulto, si eres de la tercera edad o de una cuarta edad. No importa. Si has creído en el Evangelio, Dios te va a sostener.
Dios te va a saciar para que corras a servirle, para que corras a adorarle, para que corras a bendecirle. Bien, hermanos, no solamente es algo exterior, sino que también es en el interior. Esta es una interpretación que muchos grandes hermanos de la iglesia la han adoptado y la han enseñado. Por eso me siento un poco libre de poder enseñarlo. Y bueno, solo por mencionar, Spurgeon, Calvino, fueron grandes referentes para consultar este texto. Bien, pero para continuar con la idea, me gustaría ilustrar este punto. Ilustrar este punto de la forma siguiente, y es algo personal, es algo íntimo, porque con los años he identificado cuántas cosas hicieron mis padres, que les demandó de gastar su vida para entregarme todo lo que yo necesitara para el sustento diario. Y no tengo otra cosa que hacer que agradecerle. He querido retribuirle, pero me veo que insuficiente para poder hacerlo. Y mis padres no son millonarios, no son ricos, pero sí me bendijeron con muchas cosas. Con amor, con una crianza sólida. Pero si yo siento eso por mis padres terrenales, ¿cuánto más por mi Padre celestial? Por mi Señor Jesucristo. Mis padres dieron su vida figurativamente, pero mi Señor la dio literalmente. Mi Padre celestial entregó a su Hijo para que diera su vida literalmente. ¿Cuánto más no debería adorarle? Debería reconocerle, debería bendecirle, debería exaltarle, debería de dar mi vida por querer ser alguien que le obedece en todas sus palabras, porque he recibido su amor. Lo que hemos visto, hermano, no es otra cosa, muestra de su amor, de su gracia, de su bondad, de su compasión, de su fidelidad a su pacto, por medio de la fe que nos entrega para entrar en una relación de pacto con Él. Hermanos, deberías alentarte con estas palabras, alentarte con esto cuando encuentres que estás pasando momentos difíciles. Y esta es mi aplicación. Si eres un cristiano, si tú eres cristiano, si has venido en arrepentimiento y fe y has depositado tu confianza en Jesucristo para perdón de tus pecados y reconciliación con el Dios Trino, por favor, no pienses como un incrédulo, no pienses que las misericordias de Dios no tienen otro propósito como para hacerte pasar un buen rato. No pienses como un incrédulo. No pienses como alguien que no ha sido bendecido por la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Toma las misericordias de Dios y conviértelas como un arma poderosa que te sostenga para rendirle adoración. Hemos sido salvados para adorar. Hemos sido salvados para adorar. Por eso en estos versículos está implícitamente lo que es el Evangelio. Que esto te fortalezca, hermano. Que esto te fortalezca. Y por más que no puedas ver cambios y avances espirituales, persiste. Bien. Después de haber visto estos 5 versículos de este sermón que titulé Bendice al Señor, permítame cerrar con lo siguiente. Vuélvete a Él cuando estés rodeado de tinieblas. Y aunque pareciera que no produce ningún cambio tu esfuerzo de decirte a ti, oh corazón, mira a tu Señor, persevera, persiste, sigue alentando tu corazón, no importa cuánto tiempo lleves, sigue haciéndolo, confiando que en algún momento Dios con su poder, con su gracia, te hará ver la luz en la que tú estás por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y aunque este texto mencioné que comenzaba el rey David hablando de cosas
de un diálogo propio, no lo dejemos ahí. Esta predicación está siendo expuesta a personas que me están oyendo y es una enseñanza tanto para mí como para ti. Entonces, comunícala a otros, comunícalas con quienes consideres que son tus hermanos en la fe. ¿Para qué? Bueno, para practicar una gratitud y una adoración enfocada en el carácter de Dios y sus obras. Para vivir el propósito del Evangelio con el cual hemos sido bendecidos. Adorar a Dios. Adorar a Dios. El Evangelio viene a nuestra vida para salvarnos y ponernos en una condición para adorar a Dios. En cuerpo, alma. En cuerpo y alma. Hermanos, mantén el llamado al corazón para agradecer y adorar a Dios por todas sus bondades. Dile hoy, oh corazón, adora a tu santo y bondadoso Dios y adora por todas las cosas que has recibido de Él, que has recibido como creyente. Pero si tú has estado escuchando este mensaje y no eres creyente, te invito a ti también para que reconozcas la gracia, este favor inmerecido que recibe todo pecador que viene en arrepentimiento y fe y cree en la suficiencia del Señor Jesucristo para salvar, para redimir, para perdonar a cada uno de nosotros que hemos sido pecadores. Dios es suficiente para salvar y perdonar todas tus iniquidades. ¿Y por qué te lo ofrezco? ¿Por qué te lo ofrezco a ti? Porque es algo que Dios ofrece al mundo. Él lo entrega. Nosotros solamente predicamos y anunciamos lo que Él ha hecho y lo que Él quiere que anunciemos. Ven a la cruz. El pago ya está hecho. La sangre ya está derramada. Pero también el cuerpo ya está resucitado en gloria. Nuestro Señor Jesucristo hace valer cada una de estas palabras. Pone en efecto todas estas palabras. No esperes más. No esperes más. Ven a los pies de Cristo. Y hermano, si consideras que has estado desperdiciando la gracia de Dios en este sentido, confiésaselo a tu Señor, confía en su gracia y que te va a restaurar. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por estar en tu Evangelio. Gracias, Dios. Y oramos para que esto cause que nuestra vida sea transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Jesús oramos. Amén.